tienen la gran capacidad de formar granulomas. Igualmente, recordar que los seres humanos son el único reservorio del micobacterio tuberculosis y que se afecta sobre todo los pulmones. Pero cuando revisamos las características histológicas del Mycobacterium, hay algunos datos que tenemos que recordar. Es un bacilo aeróbico obligado, es un gran positivo y tiene una característica. El crecimiento es bastante lento. Cuando uno fija, ¿no?, para cultivar al Mycobacterium, este cultivo se demora, ¿no?, aproximadamente de 2 a 6 semanas. ¿Por qué? Justamente por esa característica, que el Mycobacterium es de crecimiento lento. Esa es la razón porque a veces cuando uno manda cultivo al laboratorio, ¿no?, demora así, 1 mes y medio, a veces 2 meses. Y no es porque el laboratorio sea lento, ¿no?, sino por esta característica, ¿no?, porque el Mycobacterium es de crecimiento lento. Y dentro de los más conocidos tenemos, recordemos al Mycobacterium tuberculosis, bovis, africano y micrótico. Otra característica que tiene el Mycobacterium es su pared. La pared es bastante dura, bastante férrea, ¿no?, y que es la que forma una barrera al ingreso de los medicamentos, al ingreso de los fármacos. La pared del Mycobacterium se caracteriza porque es tan fuerte, ya que hay y se ha descrito una cadena de capas de liposacáridos y fosfolípidos, donde los más importantes son el peptidoglicán, el arabino galactán y los micolatos. Entonces, característica que le hace pues muy difícil de eliminar a el Mycobacterium. Igualmente, hay factores de riesgo que se revisan hasta la fecha, y dentro de ellos los más importantes, la inmunodeficiencia, el HIV, la malignidad hematológica y retículo endotelial, el estar con terapia inmunodepresiva, la malnutrición, la falla crónica renal, el abuso de drogas y alcohol. Pero igualmente, en las últimas revisiones de tuberculosis, se está llegando a algunas conclusiones. En los últimos años se ha incrementado esta enfermedad tanto en zonas epidémicas como no epidémicas, tanto en zonas industrializadas como no industrializadas, tanto en zonas desarrolladas como en zonas en vías de desarrollo. Y esto se debe fundamentalmente a la epidemia del SIDA, a la resistencia a fármacos, a el crecimiento de asentamientos humanos, pero fundamentalmente a las pésimas condiciones de vida que hay en algunos sectores de la población. Y es así pues como llegamos a cómo se contagia esta enfermedad. Ya sabemos, siempre escuchamos y hemos revisado que el modo de contagio es de persona a persona, por vía respiratoria. A través de las gotitas que tienen los núcleos del micobacterio, las gotitas de Plush. Sí, pues, aquel paciente que está con la enfermedad puede, al hablar, al toser, al estornudar, expulsar las gotitas con Mycobacterium tuberculosis al medio ambiente. Estas gotitas de Plush o de tuberculosis que contienen el Mycobacterium de tuberculosis, ¿no?, cuando están en el medio ambiente,
permanecen suspendidas en el aire durante 1 o 2 horas. Tenemos la suerte que muchas de ellas van a ser esterilizadas por la luz solar y muchas de ellas también no, y van a ser dispersadas por los vientos. Se ha estudiado que este micobacterio puede preservarse sano en os- espacios oscuros, es decir, los micobacterios infecciosos están preservados en la oscuridad y en la humedad, desde horas hasta meses. Entonces, tenemos una serie de barreras que nos protegen, entre ellos la luz solar. Sin embargo, hay muchos que al ingresar a nuestra vía respiratoria, ¿no? Van a ingresar al alveolo, en donde se van a multiplicar y en donde nuestras defensas comienzan a protegernos y viene la lucha, sobre todo en los espacios alveolares o macrófagos. En 2 a 4 semanas, muchos bacilos mueren, pero hay también bacilos que sobreviven y son los que se van a diseminar al resto de la economía, al resto de nuestro organismo. Se describen las vías de diseminación a través de las vías mismas aéreas o por contigüidad, a través por el tubo gastrointestinal, pero fundamentalmente a través de la sangre y los linfáticos. Es decir, también por la vía hemático-linfático. Es decir, se van a distribuir por el oído, a las amígdalas, a la laringe, a los bronquios, a los intestinos, al hígado, al vaso, a los ojos, a la piel, a los huesos, a los músculos, a los riñones, a la vejiga, a los anexos y también a nivel de los genitales. Pero también, ¿no? Se van a diseminar a nivel del sistema nervioso, a nivel cerebral y a nivel de la meninge. Y como habíamos dicho anteriormente, al ubicarse en todos estos órganos de nuestra economía, van a formar los granulomas o tuberculomas, ubicándose, esperando ahí, ¿no? A que baje las defensas de la persona, del organismo, para actuar, para dar e iniciar la enfermedad. Se describe que estamos infectados, muchos. Tenemos los granulomas, muchos. Tenemos los tuberculomas, muchos. Inactivos por mucho tiempo. Sin embargo, una vez que bajan nuestras defensas, ahí comienzan a activarse los granulomas o los tuberculomas gaseosos que fueron descubiertos por Rich Arnold. Y aquí vemos una imagen, ¿no? Esto sacado del del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Vemos cómo es un granuloma, un tuberculoma, que describieron Rich y Arnold. Bien, hay una serie de formas que están descritas en neurotuberculosis. Primero las meningitis, que a su vez se va a describir la aracnoditis basal, la aracnoditis optoquiasmática y las vasculitis. Segundo, el hecho de formarse tuberculomas de diverso tamaño. Y a veces estos tuberculomas son infectados por otras bacterias y se forman los abscesos tuberculosos. Y en tercer lugar, también hay la forma espinal, la forma raquimedular, en donde también
anatómicamente, ¿no? Se va a describir las aracnoiditis, las vasculitis, las mielitis, las radiculomielitis, las espondilitis, conocido más como mal de Pot, y los abscesos a nivel muscular, sobre todo a nivel del psoas ilíaco. Es decir, estas son las formas clínicas que están descritas hasta el momento en neurotuberculosis. Si revisamos el cuadro clínico, recordemos pues que puede haber un periodo prodrómico de 2 a 4 semanas en donde hay fatiga, malestar general, dolores musculares, fiebre, con esa característica en algunos pacientes, ¿no? Fiebre con características vespertinas, con escalofríos, con sudoración profusa. Es decir, puede haber un proceso de infección de vías respiratorias alta. Pero nos tiene que llamar la atención cuando notamos que nuestros pacientes no solo hagan fiebre, sino hagan irritabilidad y entren a un estado de letargo, ¿no? Persistente. Pues ahí tiene que llamarnos la atención porque podríamos estar frente a un cuadro ya de meningitis, de forma meningia de la tuberculosis. Algunas características en adultos, ¿no? Puede haber la presencia de signos meningios. Recordemos con signos meningios nuestra rigidez de nuca dolorosa, Kernick-Brusinski. Puede haber compromiso de nervios craneales, el más frecuente, ¿no? El sexto nervio craneal, seguido del tercero, cuarto, séptimo, octavo. A veces uni, a veces bilateral. Hay un 15%, miren, de presentación de convulsiones, de crisis convulsivas, de epilepsia. Y cuando se hace el fondo de ojo, podemos encontrarnos con los tubérculos coroideos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen la tuberculosis miliar. Y también podemos encontrar en el fondo de ojo edema de papila, que ya nos habla de un síndrome de hipertensión intracraneal. En niños, sí, frecuente la fiebre, el meningismo y las alteraciones conductuales, es decir, la irritabilidad. En algunas ocasiones, estreñimiento, ¿no? Lo que llaman la constipación. Y fíjense, rápidamente tenemos que actuar, porque en las criaturas, en los niños, rápidamente nos van a hacer la hidrocefalia. En el 100% hablan las estadísticas. Entonces, esto nos tiene que hacer actuar rápido cuando sospechamos de tuberculosis en los niños. Sí, pues, el tuberculoma que estaba pegadito en la meninges muchas veces se rompe. Este foco de Rich o de Rich-Arnold se rompe y va a haber una sustancia gelatinosa que se va a distribuir a través del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por todo el espacio subaracnoideo. Este exudado, ¿no? Puede producir una reacción, una irritación en la parte anterior del cerebro, en la parte superior del cerebro, en la parte posterior del cerebro, pero sobre todo en la parte basal del cerebro, en la base del cerebro, formándose lo que se llama la aracnoiditis basal. Y ahí va a obstruir el libre paso del líquido cefalorraquídeo, dando como consecuencia la hidrocefalia. Entonces, lo primero que vamos a notar es la aracnoiditis basal, subsecuentemente hidrocefalia. Pero ahí al ladito de la parte basal está también el quiasma óptico, ¿no? Y entonces
Este proceso inflamatorio va a comprometer al quiasma óptico, dando lo que se llama la aracnoiditis optoquiasmática, agregándose a nuestro paciente déficit de agudeza visual. Y se ha encontrado que frecuentemente la aracnoiditis optoquiasmática va a dar un déficit de agudeza visual, ¿no?, que caracteriza semiológicamente como una hemianopsia bitemporal. Es decir, el paciente nos dice, veo bien al centro, pero los costaditos veo borroso o no veo nada. Ajá. La hemianopsia bitemporal ya es un dato que nos hace pensar en la aracnoiditis optoquiasmática. Pero también esta enfermedad, si avanza, puede comprometer, puede inflamar el encéfalo, la masa cerebral, dando cuadros de encefalitis, cuadro de agitación, de desorientación y muchas veces de convulsiones. Y ahí en la masa cerebral va a comprometer los vasos, las arterias de nuestro cerebro, dando las vasculitis. Y los vasos que se comprometen con más frecuencia son la arteria cerebral media y la arteria tálamo estriada. Al comprometer la arteria cerebral media, va a dar como semiología, como clínica, una hemiplegia o una hemiparesia global y proporcional, como si fuera un cuadro vascular cerebral, una isquemia. La arteria cerebral media, al comprometerse, va a determinar una hemiplegia o una hemiparesia global y proporcional contralateral a la lesión. Y si se compromete las arterias tálamo estriadas, nuestro paciente va a tener movimientos involuntarios coreicos y atetósicos. No hay que olvidar que la zona tálamo estriada o los ganglios basales o los núcleos basales, ¿no?, al comprometerse van a dar los tres grandes síndromes extrapiramidales. O te dan un Parkinson, o te dan una corea, o te dan una atetosis. Y frecuentemente, cuando se compromete la arteria tálamo estriada, en nuestro paciente vamos a encontrar no solo un déficit motor, sino ahí también vamos a encontrar movimientos involuntarios tipo coreicos y atetósicos, que son movimientos bruscos, violentos, que desplazan segmentos y que dan un tipo de facies, que recordemos la semiología, una facies gesticulante, ¿no? Es con frecuencia lo que vamos a encontrar cuando hay la vasculitis en neurotuberculosis. Y bueno, una vez más, de acá de la imagen anatómica, de patología, del Museo de Neurología, encontramos pues cómo es el exudado que se va a la base del cerebro. Es un exudado, una masa prácticamente gelatinosa que no solo obstruye el libre paso del líquido cefalorraquídeo, sino también inflama, ¿no?, el quiasma óptico y compromete más arriba a los vasos, ¿no?, dando las vasculitis y dando lo que hemos explicado consecuentemente del compromiso. Entonces, el exudado es bastante amplio y va a ocupar fundamentalmente la base cerebral de nuestro encéfalo. Si nosotros hacemos una imagen, vamos a encontrar hiperintensidad. Esta es una resonancia en la parte alta o en la parte baja. Y en algunas ocasiones esta hiperintensidad, ¿no?, lo vemos ahí, así, una imagen que ya nos está indicando de que está comenzando a tener las aracnoiditis basales.
los radiólogos inmediatamente nos llaman la atención y nos dicen, veo una zona hiperintensa en la base del cerebro. Cuidado que sea una tuberculosis. Nos ayuda bastante las imágenes. Pero cuando revisamos más imágenes, vamos a darnos cuenta que la meningitis puede asociarse en muchas oportunidades a la presencia de granulomas, a la presencia de granulomas. Por eso, ¿no? La mayoría de autores dicen, los cuadros meningios, los cuadros de meningitis casi siempre están asociadas a la presencia de granulomas. A veces únicas, como vamos a ver, a veces varias. Pero cada vez que encontramos un paciente que ingresa con meningitis, siempre nos van a preguntar en qué estadio está ingresando el paciente con el cuadro meningio, con el síndrome meningio. Entonces, en el mundo todavía se revisa los estadios de enfermedad dadas por la Medical Research Council, ¿no? Y hay el estadio 1, consciente, sin signos neurológicos. El estadio 2, en donde ya el paciente tiene confusión, tiene un déficit motor, tiene parálisis de nervios craneales. Y el estadio 3, aquel paciente que tiene estupor, coma, hemiplegia, paraplegia o compromiso de varios nervios craneales. Esto es algo que también tenemos que tenerlo presente y siempre recordarlo o tenerlo anotadito en una libretita y tenerlo en nuestro mandil cuando seamos internos, porque nos van a preguntar. Así como aconsejo que cuando revisamos estado de conciencia, nos van a preguntar y nos van a decir, a ver, ¿qué Glasgow tiene? Entonces los puntajes de Glasgow también tenemos que tenerlo apuntadito en una libretita y tenerlo en nuestro bolsillo de nuestro mandil, ¿no? Porque, bueno, nos olvidamos. Y eso es lo que constantemente nos van a preguntar cuando seamos internos. Bien, decíamos también que aparte de la meningitis están los tuberculomas, descritos las tuberculomas. El tuberculoma es toda lesión que se describe radiológicamente como toda lesión que ocupe espacio. En los niños, la presencia de tuberculoma mayormente es infratentorial. En los adultos, mayormente es supratentorial. Miren, y ahí está. El 10% pueden coexistir con meningitis. Pueden ser únicas, pero también hay un alto porcentaje de ser múltiples. Su curso es subagudo o crónica, es decir, duran semanas o meses. Cuando uno revisa las imágenes en granuloma, vamos a encontrarnos pues que es una zona, una imagen que capta contraste. Capta contraste, muchas veces rodeado de edema, el edema perilesional. Por ejemplo, aquí, en un T2, ¿no? Vemos el granuloma, esta es una resonancia, rodeado de edema perilacional. A veces vemos imágenes en anillo, ¿no? Únicos, a veces vemos múltiples, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una en la zona temporal izquierda, aquí vemos en la zona de tronco cerebral bulbo protuberancial, la presencia de una, dos, tres imágenes. Y si miramos más arribita, miren, ya se están formando los granulomas, lesión que ocupa espacio o lesión que capta contraste a nivel del cerebelo, ¿no? Y aquí, por aquí, está el otro, ¿no? Es decir, sí, ese es cuando uno hace una imagen, nos encontramos con este tipo de características radiológicas.
acá la presencia de varios granulomas en la base del cerebro, ¿no? Miren, y ya, esto sí, cuando ve el radiólogo, ¿no? En la base del cerebro y ve estas imágenes, nos advierte y nos dice, veo unas imágenes que se parece a las palomitas de maíz. Veo unas imágenes en popcorn. Cuidado que pueda ser una tuberculosis, porque es frecuente la presencia de estas imágenes en esta patología, en tuberculosis. Entonces, cada vez que veamos una imagen así, pues hagamos el descarte o pensemos ya en la presencia de tuberculosis del sistema nervioso central. Pero decíamos que los tuberculomas sí, pues pueden ser pequeños, pueden ser de 1 centímetro, de 2 centímetros, pero también pueden ser grandes, de 5 o 6 centímetros, y muchas veces se pueden infectar y formar los abscesos tuberculosos que ya actúan como un proceso expansivo y van a desplazar, ¿no?, la línea media. Van a desplazar dándonos cuadros de hipertensión intracraneal. Entonces, es así. La presencia de tuberculoma nos puede conllevar rápidamente a la presencia de abscesos tuberculosos. Pero la tuberculosis no deja de comprometer la zona raquimedular. Y en la zona medular va a dar también las aracnoiditis espinales. Va a dar también las vasculitis. Va a dar también las mielitis o las radiculomielitis. Pero ¿qué es lo característico y es algo que nos llama la atención? Cuando la tuberculosis compromete los vasos medulares, se ubica fundamentalmente en la parte anterior de la médula. Compromete más la arteria espinal anterior, dándonos una semiología fundamentalmente motora por debajo de la lesión. Recordemos que en la médula, la parte anterior de la médula fundamentalmente es motora. La parte posterior de la médula y la parte lateral de la médula fundamentalmente es sensitivo, superficial y sensitivo profundo. Y entonces, la tuberculosis compromete fundamentalmente la arteria espinal anterior, dando un compromiso motor con un nivel de ahí para abajo. Pero fíjense, aprovecho para darles el dato, que hay otra enfermedad que compromete la arteria espinal posterior, que nos da alteración sensitiva profunda, que nos da lo que se llama la tabes dorsal, ¿no? Fundamentalmente lo da el VIH, el SIDA. Cuando compromete la médula, se ubica fundamentalmente en la parte posterior de la médula. Y es por eso que algunos autores en sus revisiones dicen, ¿no?, cómo esta dupla, cómo esta enfermedad se ha delimitado la médula. La tuberculosis, parte anterior, y el HIV, parte posterior. Es algo que se está viendo con mucha frecuencia y que la mayoría de autores en sus tratados, en sus revistas, en sus informes, ¿no?, nos llaman la atención de la ubicación de estas dos grandes enfermedades que hay en el mundo cuando comprometen la médula. Eso hay que siempre recordar a los jóvenes. Pero también compromete, pues, la tuberculosis a los cuerpos vertebrales, ¿no? Y van a dar primero una espondilitis, ¿no? Luego van a dar una espondilodicitis, es decir, van a formar ahí, ¿no?, también los abscesos
describiendo lo que mal de Pot, Persil Spot, no lo llamó como mal de Pot, ¿no? Con frecuencia a nivel dorsal, de ahí que se describe la jiba pótica, pero también hay a nivel cervical y a nivel lumbar. Entonces, también cuando nosotros vemos los cuerpos vertebrales, vamos a encontrar pues el mal de Pot y se van a inflamar los ligamentos anterior y posterior. Y por último, no olvidemos que también la tuberculosis, cuando está en la zona raquimedular, va a comprometer a un músculo, al psoas ilíaco. Muchas veces inflamando a este músculo y formando los llamados absceso del psoas ilíaco, dando pues la clínica correspondiente. Entonces, como vemos, la tuberculosis puede comprometer la zona raquimedular y cuando hacemos nuestras imágenes encontramos con este compromiso grande de espondilodiscitis, no solo compromete cuerpo vertebral, sino disco y se forman unos abscesos que pueden presionar en ese nivel muchas veces a la médula, muchas veces a la médula. Eso es lo que está descrito a nivel raquimedular. Pero hablábamos de algunos exámenes que tenemos que hacer en tuberculosis. Sí, pues es importante, sobre todo en meningitis, el estudio del líquido cefalorraquídeo. Recordemos que si en un líquido cefalorraquídeo hay aumento de proteínas, hay aumento de células y hay caída de glucosa, entonces ya la balanza se inclina a pensar en que nuestro paciente tiene una neurotuberculosis. Entonces, las características en líquido cefalorraquídeo: hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, preocitosis, a predominio linfocítico, pensar en una neurotuberculosis. A veces pedimos el test de ADA o adenosín de aminasa. Es una prueba que nos ayuda para el diagnóstico de enfermedad, pero también nos ayuda mucho más para el seguimiento del tratamiento de la tuberculosis. El cultivo. Recordemos que nos van a pedir que hagamos el cultivo, ¿no?, del lobestellense, que hagamos el cultivo del lobestellense, pero la respuesta, el resultado lo vamos a tener pues al mes, mes y medio, a veces a los 2 meses. No porque el laboratorio sea de Morón, sino porque ya sabemos que nuestro micobacterio en el cultivo es de crecimiento lento. Se demora en replicarse 24, 48 horas, poco a poco, comparado con otras bacterias como por ejemplo el Escherichia coli, que lo hacen en 1 o 2 horas, ¿no? Es una velocidad terrible. Entonces, el cultivo de lobo intenyense, que también se pide, nos ayuda, pero los resultados están bastante, demoran en 4 a 8 semanas. Y por último, la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? El PCR, que es, gracias a las modernas técnicas de genética molecular, nos observe ver pues el genoma, la secuencia del genoma del micobacterio. Hoy por hoy es el gold estándar en el diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Con una alta sensibilidad, miren, 85%, y una alta especificidad, 100%. Pero hay una cosa que hay que recordar. Nos dice, el PCR nos dice, ahí está el micobacterio. Nos ayuda en el diagnóstico, pero no nos dice si está vivo o está muerto. Es decir, nos sirve para el diagnóstico,
pero no nos sirve para el seguimiento del tratamiento de la enfermedad. Eso hay que tenerlo presente. Cuidado con esa pregunta. Cuidado, no solo para nuestros exámenes de ahora, sino para cuando demos nuestro examen de residentado. Excelente para el diagnóstico, pero no es bueno para el seguimiento. ¿Por qué? Porque te dice que ahí está, pero no te diferencia de si está vivo o está muerto el micobacterio. Y bueno, desde siempre pues se ha buscado el régimen ideal para el tratamiento de tuberculosis. Hoy, gracias al Programa Nacional de Tuberculosis, tenemos pues una serie de medicamentos, ¿no? Donde se arma de fármacos de primera línea y fármacos de segunda línea. Lo que hay que recordar es que el objetivo es matar al microorganismo intra y extracelular y que en neurotuberculosis, en sistema nervioso, el tiempo de tratamiento son 12 meses, con una fase bactericida de 2 meses y una fase de consolidación de 10 meses, que lo diferencia de las formas pulmonares o de otros órganos de la economía. En neurotuberculosis, en sistema nervioso central, son 12 meses de tratamiento. Son 12 meses de tratamiento. A pesar de que ya estamos haciendo una serie de trabajos de investigación de tratamiento acortado en sistema nervioso, aún todavía no hay conclusiones definidas, conclusiones definitivas. Tratamiento de neurotuberculosis, 1 año, 12 meses. Y a pesar de que en esta lámina vemos que nuestros fármacos actúan a nivel de la pared, a nivel de citoplasma, a nivel del DNA, a nivel de la RNA del micobacterio, a pesar de eso, todavía tenemos problemas de fármaco resistencia. Vean, ¿no? Miren, la isoniazida actúa a nivel de la pared, bloqueando la síntesis del ácido micólico, igual que el etambutol, bloqueando las síntomas de la síntesis del arabino galactán. La rifampicina actúa bloqueando, ¿no? O trabajando, bloqueando y eliminando la RNA polimerasa, ¿no? Las quinolonas, el DNA girasa. A pesar de eso, todavía tenemos mucha fármaco resistencia. El pronóstico, ya sabemos que aquel paciente que entra en estadio 1 va a tener mejor pronóstico de aquel paciente que ingresa en estadio 3. Pero como toda enfermedad deja secuelas, como toda enfermedad tiene complicaciones. Como todo tratamiento, hay complicaciones. Y están descritas las secuelas del infarto cerebral, están descritos los movimientos involuntarios como secuelas de la enfermedad y la siringomielia, que es la dilatación del epéndimo, quistes, la forma quística de la médula que dan pues su cuadro clínico y que muchas veces no queda como secuela o como complicación o como ¿no? una complicación de el tratamiento de tuberculosis a nivel raquimedular. Pero hay una interconsulta que siempre nos hace, igualito que en epilepsia y embarazo, igualito que en cisticercosis y embarazo, tuberculosis y embarazo. La tuberculosis debe ser tratada, ya que la enfermedad es más peligrosa que los fármacos. Es decir, a pesar de muchos estudios que se dan, si nuestra paciente que está en tratamiento con tuberculosis está embarazada, no es indicativo de aborto terapéutico. Hasta ahora, la decisión es que debe ser tratada, ya que la enfermedad es más peligrosa que los medicamentos hacia
el producto hacia la criatura que se viene en curso. Y eso es lo que siempre respondemos nosotros a las interconsultas que nos hacen de ginecología, del hospital materno-infantil, ¿no? Que es constante, ¿no? Embarazo y tuberculosis. Bien, esto es lo que tenía preparado para ustedes, mi querido Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, mi Mogrovejo. Ok, ya los esperamos ahí cuando comiencen las clases presenciales. Y ahí hay un saloncito de Villarreal, ¿no? Detrás de la sala San Vicente, que lo hice con mucho cariño para mis alumnos de Villarreal. Saloncito que está identificado como Salón de Villarreal. Ok, jóvenes, si tuvieran alguna interrogante, si tuvieran alguna pregunta, encantado de responder. Estamos en el tiempo exacto. Muy bien. Muchas gracias. Todo está claro como el líquido cefalorraquídeo, cristal de roca. Ok. Muchas Gracias, gracias, doctor. muchachos. Muchas Muchas gracias, muy gracias. amable. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.